desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Me sostendrá. Me sostendrá. Más allá del horizonte existe un lugar que Jesús preparó para ti, para mí. En el nuevo Edén no existe dolor ni tristezas, ni aflicción entrará. Qué feliz estaré al lado de mi Dios de amor. En el coro inmensurable mi voz por los siglos
Estimados hermanos y amigos, tengan muy buenos días. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor en esta nueva mañana concedida por su gran amor y su gran misericordia para con cada uno de nosotros. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta mañana una vez más, Señor, delante de tu presencia. Agradecidos, Padre, por tanta bondad, agradecido por tanta misericordia, Señor, derramada sobre nuestras vidas. Tu palabra nos dice que cada día tú renuevas tus misericordias, Señor. Nuevas son cada mañana tus misericordias para con cada uno de tus hijos. Y para todo aquel, Señor, que rinde su vida a ti, para todo aquel que entrega su corazón a ti, que se somete a tu voluntad, Señor amado. Para todos los hombres que necesitan alcanzar salvación, Señor. Padre, es nuestra oración y nuestro agradecimiento en esta mañana, por la vida, por la salud, por habernos guardado, por habernos cuidado, Señor. Y al empezar esta nueva semana, Dios mío, este primer día de semana, queremos honrar y glorificar tu nombre, Señor, otorgándote a ti la gloria, otorgándote a ti la alabanza, Señor, y reconociendo que cada vez que nos acercamos a ti, nos damos cuenta que más necesitamos de ti y eso nos permite aferrarnos más a ti y conocerte por medio de tu palabra. Gracias por tu palabra, gracias porque nos hablas, nos orientas, nos instruyes, nos enseñas, nos corriges, nos exhortas, nos consuelas, nos edificas a través de ella, Señor amado. Nos exponemos a ella, Señor. Tu palabra nos hable y podamos nosotros ser oidores y hacedores, lectores y hacedores de tu palabra, Señor. Gracias, gracias por tu misericordia. Amén. Es mejor vivir más allá del horizonte. Bien, hermanos, el día de ayer estuvimos leyendo en el Evangelio de Mateo capítulo 11 y estuvimos viendo cómo Juan el Bautista había enviado algunos discípulos a Jesús para preguntarle si él era el Mesías, el que habría de venir. Y bueno, estuvimos analizando el por qué Juan tuvo que enviar a preguntar, por qué después de haber escuchado él personalmente y presencialmente la voz de Dios, presentando a Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías, ¿no?, ante el grupo de personas que estaban en ese momento cuando Jesús fue a bautizarse, cuando Juan bautizó a Jesús. Entonces, a pesar de todo ello, bueno, ya vimos que Juan tenía la expectativa de que Jesús venía con el hacha en la mano, ya a cortar, ¿no?, a hacer juicio en la tierra como el Mesías libertador, ¿no? Sin embargo, o se había olvidado o no había leído, más que todo se habría olvidado, ¿no?, o su expectativa de que venga a hacer juicio era mayor, ¿no?, de tal manera de que al ver a Jesús que no hacía eso, sino que hacía todo lo contrario, ¿no? O sea, venía a la vista de todos, venía a hacer favores a la gente, a servir a la gente, y incluso a los romanos, ¿no? A los romanos les hizo varios favores, como por ejemplo al centurión, ¿no?, al siervo del centurión, lo sanó. Y esto pues hace que Juan pregunte, ¿no?, si era él el Mesías, el que había de venir. Entonces Jesús le da la respuesta a sus discípulos y les dice: díganle a Juan que los ciegos ven, versículo 5, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, los pobres es anunciado el Evangelio, ¿no?, haciendo
mención de una profecía de Isaías. Y aquí le da una exhortación a Juan por medio de sus discípulos en el versículo 6, ¿no? Dice, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. En otras palabras, Dios va a bendecir a todo el que me venga a hacer esto y no me abandonan. O aquel que no duda de mí, ¿no? Por ejemplo, en la versión Palabra de Dios para Todos dice, afortunado el que no dude de mí. Bueno, definitivamente, Juan humanamente comenzó a dudar, ¿no?, de que sí él era el Mesías. Y luego Jesús habla a la gente acerca de Juan, ¿no? Probablemente la gente haya estado escuchando lo que dijo Jesús acerca de Juan. Sin embargo, Jesús va a poner a Juan en un, digamos así, lo va a exaltar, ¿no?, ante los hombres, lo va a poner en alto. Miren, Jesús haciendo esto de un hombre, ¿no?, de un hombre que falla, un hombre falible, como cada uno de nosotros, ¿no?, salvando las distancias entre nosotros y Juan el Bautista, por supuesto. Sin embargo, el Señor Jesucristo, Él mismo enseñó, lo que nosotros hagamos en lo secreto, nuestro Padre públicamente lo hará saber. Lo que nosotros, por ejemplo, si somos generosos y lo hacemos en lo secreto, nuestro Padre lo hará saber públicamente, ¿no? En este caso, pues Juan estaba haciendo un trabajo, digamos, de lo más austero, ¿no?, de lo más personalmente hablando, en Juan, pues de una manera muy, muy distinta, ¿no?, una forma de vida muy distinta a la de ese entonces, ¿no? Él decidió una autonegación y decidió no vestirse como los demás, decidió no comer como los demás, decidió no vivir como los demás, ¿no? Entonces Jesús dice, ustedes salieron a ver al desierto. ¿Qué salieron a ver? Una caña sacudida por el viento, salieron a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas, ¿no? Porque se habla de... Por ejemplo, corrió la noticia, hay un predicador allá en las orillas del río Jordán y está predicando y está bautizando, ¿no? Y la gente salió a ver, ¿no? Porque estaban pues, recordemos que hasta antes que Juan aparezca con el mensaje de la preparación de la venida del Señor, habían sido 400 años de silencio de parte de Dios, un silencio profético, ¿no? Dios ya no había levantado ningún profeta. Y ahora se levanta uno, ¿no? Entonces esto llamó poderosamente la atención de mucha gente. Pero la gente tenía una expectativa de ver otra persona y ven a Juan. Y de alguna manera, de repente lo desprecian o lo discriminan, ¿no? Pero Jesús, miren lo que dice de Juan. ¿Qué saliste a ver? ¿A un profeta? Bueno, yo os digo, él es más que un profeta. Porque de este está escrito, de aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Miren, y el versículo 11 dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Voy a hacer una pausa aquí. Jesús considera a Juan el Bautista como el último de los profetas que se levantaron en el Antiguo Testamento. No. Entonces, ahora, Jesús dice que Juan es el mayor de todos los profetas que existieron antes. Mayor que Elías, mayor que Moisés, ¿no?, mayor que Samuel, mayor que Jeremías, todos estos profetas, Daniel, ¿no? ¿Por qué? Por la razón de que los profetas anteriores hablaban de Jesús, profetizaban de Jesús. Sin embargo, no tuvieron el privilegio de poder allanar, preparar el camino y ver a Jesús manifestándose en la tierra. Y Juan sí tuvo ese privilegio. Él anunciaba, va a venir después de mí uno que es mayor que yo, el cual yo no soy digno de desatar las sandalias de sus pies, ¿no? Entonces, él anunciaba al Mesías, al igual que los profetas anteriores, pero a diferencia de los profetas anteriores,
Juan vio a Jesús con sus propios ojos. Vio al Mesías con sus propios ojos. Es más, lo bautizó. Miren, tremendo privilegio de profeta. Lo bautizó, ¿no? Algo que tal vez los otros profetas anteriores hubiesen querido, ¿no? Hubiesen querido. Pero Juan tuvo ese privilegio, ¿no? Por eso que Jesús dice, ¿salieron a ver a un profeta? Muy bien, yo les digo, es más que un profeta, porque de él hablaron las Escrituras, ¿no? De cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, ¿no? Entonces para Jesús, Juan de los profetas es el mayor, pero es el más pequeño, a la vez es el más pequeño del reino de los cielos. Mejor dicho, el más pequeño del reino de los cielos es mayor que él. Ahora está hablando de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido salvados por la redención de Jesucristo. O sea, porque Jesucristo derramó su sangre y compró nuestras vidas. Esto es algo que no experimentaron ni Juan ni los profetas anteriores. La redención por la sangre de Jesucristo. Nosotros la estamos experimentando y gozando, y esto es algo que no experimentaron en sus vidas ni Juan el Bautista ni los profetas anteriores. Y lógicamente, nosotros, ¿qué somos al lado de Juan el Bautista? ¿Qué somos al lado de esos profetas? Somos los más pequeños. Sin embargo, Jesús nos dice que nosotros, los más pequeños en el reino de los cielos, somos mayores que ellos porque estamos disfrutando de la salvación por redención. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Quiénes son los que están agrediendo el reino de los cielos? Lógicamente, los que se oponen al Evangelio. En el tiempo de Juan el Bautista era Herodes, porque Juan predicaba y le predicaba a Herodes su pecado en su propia cara, hasta que Herodes mandó matarlo, ¿no? Hoy mismo, ¿cuántos se han levantado? A Jesús lo crucificaron, a los discípulos los persiguieron, a nosotros que estamos viviendo hoy, en nuestra generación, hay países donde están matando a los cristianos fieles al Señor y nosotros nos estamos escondiendo en nuestras casas. Pero siempre, desde el tiempo de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos lo arrebatan. Y ya hemos entendido, y hoy día vamos a volver a leer, quiénes son, a qué se refiere violentos. No aquellos agresivos, no aquellos que tienen carácter incontrolable, aquellos que no saben dominar su carácter y se escudan en este versículo. No, es que nosotros tenemos que ser violentos para arrebatar el reino de los cielos. No tiene nada que ver con el carácter. O mejor dicho, sí tiene que ver con el carácter, pero no visto desde este punto, de esta forma, como violentos, agresivos, ¿no? Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Ahora, Jesús está diciendo, Juan es el mayor de todos los profetas y además el último de los profetas. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Pero esta generación, miren cómo Jesús habla ahora a la multitud. Ustedes les dicen, son semejantes a los muchachos, que no saben lo que dicen prácticamente, no saben lo que hacen, no son maduros, ¿no? La juventud se caracteriza por su inmadurez, ¿verdad? Es muy, muy raro, lógicamente no podemos negar que hayan jóvenes maduros, ¿no? Pero son muy poquísimos. En su mayoría, la juventud se caracteriza por su inmadurez, por su candidez, por su constante aprendizaje. Todavía están aprendiendo, están ganando experiencia, ¿no? No es como nosotros ya los que hemos pasado la edad de la juventud, ya tenemos experiencia, ¿no? Ya sabemos, y es en este tiempo en que personalmente, por ejemplo, y de seguro que muchos de mi generación, estaremos dándole la razón ya a nuestros padres cuando ellos nos decían, hazme caso, yo sé lo que te digo, yo estoy de regreso, tú estás recién de ida, ¿no? Ahora ya lo entendemos. Pero los muchachos, pues, dice Jesús,
Son semejantes a muchachos que se sientan en las plazas y dan voces diciendo, nosotros tocamos flauta y no bailaste. Endechamos y no bailaste. ¿No? O sea, Jesús les dice, viene Juan y ustedes lo critican que no come, no bebe, se viste pésimo, parece que tiene demonios. Ahora viene el Hijo del Hombre que come, bebe y le dicen, ve, ahora este es un comilón, un bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores, ¿no? Pero por más que critiquen, dice el Señor, la sabiduría es justificada por sus hijos. La sabiduría viene de parte de Dios y quienes se rinden al Señor, quienes son hijos de Dios, en ellos se manifiesta la sabiduría. Es lo que meditamos el día de ayer en los versículos del 1 al 19 del capítulo 11 de Mateo. Tú eres mi luz y mi salvación. No tengo de qué atemorizarme. Tú eres quien protege. El día de hoy vamos a leer Mateo capítulo 11, versículos del 20 al 30. Mateo capítulo 11, versículos del 20 al 30. Dice la Escritura de la siguiente manera. Ayes sobre las ciudades impenitentes. Ayes sobre las ciudades impenitentes. Versículo 20 en adelante. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en los días del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida. Porque si en Sodoma se hubiesen hecho los milagros que se han hecho en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Venid a mí y descansad. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Hemos leído entonces el Evangelio de Mateo, capítulo 11, los versículos del 20 al 30. Las ciudades impenitentes. Jesús, en su ministerio, había recorrido distintos pueblos de la ciudad de Galilea. Y pues en Galilea están estos pueblos, la región de Galilea, y comprenden de estos pueblos Corazín, Betsaida, Capernaum, ¿no?
Entonces, llega el momento, aquí ya estamos viendo no el inicio ya del ministerio de Jesús, ya habían pasado un buen tiempo en donde Jesús había venido haciendo muchos milagros, muchos favores a la gente, ¿no? Predicando el evangelio del arrepentimiento a las personas. Sin embargo, a pesar de que mucha gente seguía a Jesús, pero eso no quería decir de que estaban arrepentidos, ¿no? Una vez más, el Señor aclarándonos por medio de su palabra que el seguir, congregar en una organización cristiana, ¿no? El asistir a la iglesia, a la congregación, a los cultos, eso no garantiza de que seamos cristianos, que seamos hijos de Dios. Es más, podríamos estar incluso liderando y hasta pastoreando, pero eso no es garantía de que uno es hijo de Dios. ¿Sí? Hay una canción que el día de ayer estábamos ensayando y la vamos a tocar hoy día en el culto de la iglesia. En la letra, la primera frase dice: yo no valgo por mi posesión, no valgo por lo que soy, yo valgo por lo que Cristo hizo en mí. Entonces, yo puedo estar congregando, yo puedo estar liderando, yo puedo hasta pastorear, pero si yo no he nacido de nuevo, entonces eso no es garantía de que yo sea salvo. Y digo esto ¿por qué? Porque en estos pueblos, Corazín, Betsaida, Capernaum, miren lo que dice Jesús acerca de ellas. Jesús comenzó a reprender a los pueblos donde había hecho la mayoría de sus milagros. Hasta aquí, todos los milagros que Jesús había hecho, los había hecho en estos pueblos. Y ellos no cambiaban su manera de pensar, no se apartaban de su pecado, solamente se gozaban de la alabanza. Estoy contextualizando ya. Se gozaban hasta del mensaje, ¿no? Se gozaban del tiempo, de la manifestación del Espíritu Santo, ¿no? Pero no se habían arrepentido. O sea, hay personas que aparentemente son cristianos, pero no lo son. Y lamentablemente estos son los que hacen daño a la imagen de la iglesia frente al mundo. Con mucha razón, y lamento decirlo así, pero con mucha razón, hay gente en el mundo que se burla de los cristianos. ¿Por qué? Porque mira cómo son. Y en las redes sociales, hermanos, abundan este mal testimonio de los pseudos cristianos, ¿verdad? Pseudos pastores, pseudos líderes, pseudos cristianos, pseudos congregantes de una iglesia, ¿no? Y estas personas que están en contra de la palabra de Dios, pues encuentran una piedra de tropiezo en ellos, ¿no? Entonces aquí estos pueblos habían experimentado los milagros de Jesús, habían escuchado el mensaje de Jesús. Y muchos de ellos tal vez se compungieron, pero no se arrepintieron, ¿no? Y decía: pobre de ti, Corazín, pobre de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en ustedes se hubiesen hecho en Tiro y Sidón. ¿Dónde son Tiro y Sidón? En el tiempo del rey Acab, cuando se casó con Jezabel. Estas fueron las principales ciudades donde se levantó la idolatría a Baal, a los dioses paganos. Y el pueblo de Israel fueron influenciados por esta mujer, Jezabel. Si Jezabel influenció al rey, ¿no? Y bueno, todo el pueblo se volvió atrás hacia la idolatría. Aquí esto, digamos así, era la capital de la idolatría en Israel, Tiro y Sidón.
Y Dios pues los condenó la idolatría de estos pueblos. Pero sin embargo Jesús dice, si en estos pueblos se hubiesen hecho los milagros que se hicieron en Corazín y en Betsaida, ellos hace rato se hubiesen arrepentido. Se habrían puesto ropas ásperas, cilicios, se habrían puesto en ayunos, se habrían para mostrar el dolor de sus pecados, para mostrar su arrepentimiento. Y aquí, y esto es terrible, versículo 22 se le dice, de cierto os digo que en el día del juicio, el castigo de Tiro y Sidón será menor que el castigo que ustedes van a sufrir. Corazín y Betsaida. Ahora, ¿por qué? Porque tuvieron al propio Jesús al frente. Es como recuerdan que cuando Jesús llegó a la casa de Jairo, y estaban ahí las plañideras, así se llamaba, creo, ¿no? Las que lloraban, ¿no? Y los flautistas estaban allí haciendo la música de duelo y todo esto. Y Jesús les dice, sáquenme esta gente, ¿por qué lloran si la niña no está muerta, está solamente durmiendo? Y la gente vio a Jesús y lo vieron como a un loco. Y así dijeron, este hombre está loco, ¿qué tiene? Nosotros estamos aquí, estamos viendo que la niña está muerta y viene este desconocido a decirnos que la niña no está muerta, sino que está dormida solamente. Y comenzaron a burlarse de Jesús. Miren, un pueblo enceguecido por su pecado, burlándose del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ante sus ojos, Él les está mirando, Él les está hablando y ellos no oyen, no ven. Están viendo al propio Jesús, pero no se dan cuenta que es Él. Por eso que Jesús dijo, sáquenme a esta gente, retírenme a esta gente de aquí, ¿no? Entonces lo mismo está diciéndole a Corazín y a Betsaida. Aquí se han hecho tantos milagros, les he predicado yo mismo, siendo el Mesías, siendo Cristo, y ustedes no me han hecho caso. Bueno, el castigo para ustedes va a ser peor que el castigo determinado para Tiro y Sidón. Y lo mismo le dice a Capernaum, el pueblo donde creció. Jesús creció en Capernaum, o se estableció, mejor dicho, se estableció en Capernaum. Él creció en Nazaret, ¿verdad? Allí creció. Y se viene a establecer en Capernaum para iniciar su ministerio allí en Capernaum. Y empezó por las calles a predicar el Evangelio y a hacer milagros. Y le dice, ¿y tú, Capernaum, de verdad piensas que subirás al cielo? No. Bajarás hasta el infierno, le dice. Si los milagros que yo hice en ti se hubieran hecho en Sodoma, esa ciudad hasta hoy existiría. Pero les digo la verdad, que Dios mostrará más tolerancia a Sodoma que con ustedes. Terrible. Hermanos, nosotros hemos experimentado a Jesús. Hemos escuchado a Jesús. Estamos desde el otro lado de la historia. Nosotros no podemos decir, ¿quién será Jesús? No existe nadie en el mundo hoy en día, hermanos. Bueno, probablemente hay algunas ciudades, ¿verdad?, en donde todavía no llegue el Evangelio. Pero en su mayoría, todo el mundo, por ejemplo, las redes sociales que llegan dan la vuelta al mundo inmediatamente, ¿no? Nadie, o mejor dicho, ya la mayoría, o es difícil encontrar a alguien que diga, ¿quién es Jesús?, ¿no? Ya todos conocen a Jesús. Entonces, es terrible. Es terrible si ignoramos a Jesús. Nuestro castigo, bueno, ya está decidido. A menos que nos arrepintamos, a menos que haya un arrepentimiento, a menos que dejes atrás ese pecado que te aleja de ver con tus propios ojos o darte cuenta que estás mirando a Jesús, estás escuchando su voz. No me estás escuchando a mí. Cuando lees la Biblia estás escuchando la voz de Dios.
y muchas veces preferimos ignorarlo. Dios nos libre. Versículo 25. En esa ocasión Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido todas estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a estos que son como niños. ¿Qué cosa? El Evangelio. Se dice que el Evangelio es más fácil aceptado por los pobres, ¿no? Sin embargo, también hay personas digamos así, de un estatus económico mediano que también conocen al Señor, ¿no? Pero digo esto porque, salvo excepciones, pero en personas de un estatus social bajo, en su mayoría los niños, los jóvenes no tienen acceso a un estudio responsable, ¿verdad? A un estudio serio, una educación seria, académica seria. Digo, hay excepciones porque hay muchos que han crecido y a pesar de la adversidad han salido adelante. Sin embargo, los de condición mediana, alta, bueno, tienen más facilidades, ¿no?, de acceder a buenas escuelas, acceder a buenas universidades, ¿no? Entonces se hacen profesionales con un poco más de facilidad que los pobres, ¿verdad? Pero, sin embargo, no se trata de la sabiduría humana. No se puede depender de la sabiduría humana. Menos los que tienen más facilidad a las grandes universidades, grandes escuelas, y que, bueno, adquieren mayores conocimientos, pero eso no es suficiente para conocer a Dios. No se necesita de tanta sabiduría humana para conocer a Dios. Es por eso que se dice, ¿no?, que los pobres es más fácil. ¿Por qué? Porque son más sensibles tal vez, ¿no? Pero bueno, el asunto es, hermanos, de que el Señor Jesucristo le da gracias al Padre delante de todos y dice: Señor, yo te alabo porque has escondido esta sabiduría de los sabios, de los entendidos, ¿no? De aquellos que buscan la sabiduría humana, de aquellos que tienen acceso a la sabiduría humana, de aquellos que se esfuerzan por conocer las cosas de este mundo, de aquellos que tienen, digamos así, un coeficiente alto, ¿no? Bueno, de estos sabios tú has escondido estos misterios y lo has revelado a los pequeños, lo has revelado a personas de las cuales puedan decir: ¿y de dónde sabe él tanto? Si no tiene acceso a una buena escuela, si no, ni siquiera al colegio ha ido, ¿no? Por eso hacía la comparación entre el rico y el pobre. ¿Se acuerdan de Jesús? Cuando Jesús lo escuchaban hablar y decían: ¿y de dónde saca tanta sabiduría? Si ha vivido en Nazaret, ha crecido en Nazaret, es de Nazaret. ¿De dónde? En Nazaret no hay escuelas, que se sepa, escuelas serias. ¿Y de dónde tanta sabiduría, no? Bueno, así como a Jesús, el Padre otorga esa sabiduría a todo aquel que con corazón humilde se lo pide. Y dice el Señor: ha escondido estas cosas de los sabios y entendidos y se las ha revelado a estos que son como niños. ¿Y por qué ha hecho eso el Señor? ¿Tiene preferencia por los niños o tiene resentimiento con los sabios? ¿Por qué lo ha hecho el Señor? Bueno, la respuesta es categórica. El Señor dice: sí, Padre, porque así lo has querido tú. En la Reina Valera dice: porque así te agradó. Así lo quisiste. El sacar conclusiones de que
Si tiene preferencia por uno o por otro, eso vamos a perder el tiempo especulando y tratando de entender la mente del Señor, que no lo vamos a lograr hacer. Simplemente Jesús dice, tú lo quisiste así. Así te agradó y así lo hiciste. No hay más respuesta a eso. Mi Padre me ha dado todo, dice el versículo 27. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo quiera mostrárselo. O sea, no está dado a todos conocer a Cristo ni conocer al Padre. Y esto nos puede llamar poderosamente la atención. En primer lugar, Jesús dice, nadie conoce al Hijo, hablando del mismo, sino el Padre. Y nadie conoce al Padre, sino el Hijo. Y quien quiera conocer al Padre, serán solamente aquellos a quien el Hijo quiera mostrárselo. Entonces, hermanos, quiere decir que todos los que conocemos a Dios, lo conocemos porque así lo quiso el Señor. Porque Él lo quiso. Definitivamente, en la soberanía de Dios siempre va a primar su voluntad y no la nuestra. Entonces, aquí pues nadie tiene que ufanarse de que yo conozco al Señor porque yo me esforcé en conocerlo, porque yo lo busqué, porque, hermanos, nosotros por naturaleza, nunca hemos tenido la iniciativa de buscar a Dios. Nunca hemos tenido la iniciativa de buscar a Dios. Es más, recuerden que la costumbre en los tiempos de Jesús, los discípulos eran los que buscaban al maestro. Ellos escogían a sus maestros, los que querían estudiar la ley, ¿no? Por ejemplo, si yo quería estudiar la ley, yo buscaba al maestro. Y decía, yo quiero que me enseñe tal maestro y lo voy a buscar para que él me enseñe. Y yo buscaba al maestro. Pero Jesús le dice, pero ustedes no me han buscado a mí. Yo, el maestro, los he buscado a ustedes. Yo, el maestro, los he escogido a ustedes. No es como naturalmente se hace, sino es como yo quiero, como divinamente es. Y eso son dos cosas muy distintas que debemos separar y entender. Una cosa es lo natural. Por ejemplo, un árbol nace de una semilla, germina, sale el tallo, empieza a crecer y después de unos años se convierte en árbol. Eso es lo natural, ¿verdad? Pero lo divino es que las cosas puedan suceder al revés de lo que nosotros conocemos, puedan suceder distinto a lo que nosotros conocemos. Y nosotros no podemos cuestionar que eso no debe ser así, porque lo natural es que primero la semilla, después el tallo, después... Pero si Dios de pronto quiere que aparezca de la nada un árbol, eso ya es lo divino. Y allí nosotros no entramos a tallar para nada. Muy bien. Luego dice en el versículo 28. Vengan a mí los que estén trabajados y cargados. O en otras palabras, los que estén cansados y agobiados. Que yo los haré descansar. Acepten mi enseñanza y aprendan de mí, que soy paciente y humilde. Conmigo encontrarán descanso. Mi enseñanza es agradable y mi carga es fácil de llevar. Bueno,
En la Reina Valera hemos leído, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. En primer lugar, ¿quiénes son los trabajados y cargados? Y yo os haré descansar. Hermanos, recordemos que Jesucristo le dijo a los 12, en ciudad o en casa, que toquen la puerta y se hallen dignos de mí, entonces van a recibir mi paz, van a recibir mi descanso. Pero si no son dignos de mí, entonces ustedes salgan de esa casa y mi descanso no va a llegar a ellos. No se merecen mi descanso. Entonces, ¿qué podemos entender allí? Que el descanso del Señor no es para para aquellos que nosotros no podemos ofrecerle ese descanso a un pecador. Lo que nosotros no debemos presentarle al pecador es un mensaje en donde le digamos, Cristo te ama, Él quiere darte paz, Él quiere que vivas bien. O sea, dorarle la píldora. Jesucristo nos dice, al pecador dile que se arrepienta de sus pecados, que deje de hacer lo malo, porque de lo contrario ya es condenado. Ese es el mensaje que nosotros debemos predicar. El día de ayer visité a un hombre, entrevisté a un varón que es un evangelista. Dios lo llamó para ser evangelista. Lo voy a presentar el día jueves en el programa que tenemos en la noche. Y él justamente se puso a predicar, hermano. Yo lo estaba entrevistando, pero él se puso a predicar. Es un predicador, es un evangelista nato, ¿no? Entonces, y justamente hablaba de esto, ¿no? De que hay muchos que se ponen a predicar de un evangelio fácil. Pero Jesucristo ha venido a predicar arrepentimiento. Al pecador le ha llamado arrepentimiento. No lo ha llamado a descansar, no lo ha llamado a dejar de ser fatigoso su camino. No, a arrepentimiento. Una vez que se arrepiente, entonces va a descansar, ¿no? Pero si no se arrepiente, ¿por qué le voy a ofrecer yo que va a descansar? ¿Por qué le voy a ofrecer que va a tener una vida mejor? Va a preferir la vida mejor sin arrepentirse. Y las congregaciones están llenas de eso, de gente que busca una vida mejor, de gente que busca paz en su interior sin haberse arrepentido. Y bueno, llegan y se concentran en la alabanza, se concentran en el mensaje y de pronto tienen tranquilidad. Y eso no es más que una terapia para su espíritu. ¿Y puede ser posible? Claro que sí. La Biblia nos dice que había un hombre atormentado por demonios que Dios mismo había llamado, que Dios mismo había ordenado, vayan a atormentar a ese rey, Saúl, ¿no? El hombre no podía ni dormir, estaba todo el día atormentado, acongojado, agobiado por los demonios. De tal modo de que sus criados le dijeron, Señor, te vemos estresado, te vemos angustiado. ¿Por qué no te contratas a un músico? ¿Por qué no contratas a un terapeuta? ¿Por qué no contratas a alguien que te haga tranquilizar? Nunca le dijeron, ¿por qué no vas al profeta y que te diga lo que tienes que hacer? Tienes que arrepentirte de tus pecados, tienes que pedirle perdón a Dios. No, le dijeron, búscate un músico. Ay, los músicos. Pongan atención, músicos. Pongamos atención, músicos. Búscate un músico que con su música te encante, te tranquilice, te hipnotice, manipule tus emociones. Porque en eso somos expertos los músicos. ¿Ah?
contrata a uno que toque bien, lógicamente, que te haga unos acordes en en el piano, en la guitarra, que te haga unos ritmos, ahí, una melodía ahí encantadora ahí, uno que sepa bien. ¿Y saben quién era? Entre todos, David. Y David ya había sido ungido con el Espíritu de Dios. Sin embargo, en esa tarea, David simplemente cumplió con algo para lo cual lo contrataron. Ojo, lo contrataron para que toque una música tranquilizadora. Muchos toman esta experiencia de David, que cuando tocaba Saúl se sentía aliviado, y muchos músicos dicen, con la música nosotros podemos cambiar a la gente, con la música nosotros podemos cambiar el corazón de la gente. Mentira. La música no cambia a la gente. La música lo único que hace es tranquilizar a la gente. Si la música no tiene un contenido bíblico, si no hay palabra de Dios en la música, entonces esa gente no va a ser transformada. Lo único que va a hacer es tranquilizarse, ¿no? Entonces, si al pecador tú le dices, mira, vamos a la iglesia, ahí hay buena música, el predicador es excelente, además, todo te va a ir bien. ¿Tienes problemas? Tus problemas se van a desaparecer. ¿Tienes problemas de deuda? Vas a ver que vas a salir de las deudas. Eso es lo mismo que decir al pecador, mira, si estás trabajado y cargado, ven al Señor que Él te hará descansar. Eso no es para el pecador, hermanos. Eso es para los hijos de Dios, para aquellos que se han arrepentido. Una vez que se han arrepentido, entonces hallaremos descanso para nuestras almas. Mientras no, al pecador hay que decirle, tienes que arrepentirte, tienes que dejar de pecar, tienes que venir al camino del Señor para que seas librado de la condenación. Tenemos que ser radicales, hermanos. Así como lo fue Cristo. Entonces, enfoquemos bien nuestro mensaje, ¿verdad? El Señor dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo. Y aquí es donde viene la parte difícil. Tenemos que llevar un yugo. ¿Estás ofreciendo un evangelio fácil? ¿Te olvidaste que es un yugo? ¿Qué es un yugo? Un yugo es, por ejemplo, a los animales se les pone un palo, ¿verdad? Un tronco en el lomo que lo une a otro animal. Ese es el yugo, ¿no? Entonces, es para unir dos animales para que lleven una carga. Y Jesucristo dice, ustedes tienen que llevar una carga. Y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. O sea, primero tenemos que aprender de Jesús. Primero tenemos que ponernos ese yugo. Primero tenemos que ponernos esa carga sobre nuestros lomos y aprender de Jesús que con humildad debemos llevar ese yugo. No, para eso me han traído. Total, no me habían ofrecido un evangelio fácil. Y ahora me dicen que tengo que llevar una carga. Si no hay humildad en tu corazón, no lo vas a aceptar. Si no hay mansedumbre en tu corazón, no vas a soportar ni siquiera un minuto cargar el yugo. Lo vas a cargar por un momento y vas a decir, no, esto no es para mí. Discúlpame, pero no. Yo quiero seguir mi vida. No te arrepentiste. Entonces, si no hubo arrepentimiento, entonces mira lo que dice el Señor. Aprendí de mí que soy manso y humilde. O sea, tienes que soportar el yugo. Tienes que con humildad aceptar el yugo de corazón. Entonces, dice el Señor, hallaréis descanso para vuestras almas. O sea, el descanso viene después del arrepentimiento. Pero miren lo que dice el Señor. Pero no se preocupen. Mi yugo es fácil. La carga es ligera.
Todo lo que pesaba, yo ya lo cargué. Todo lo que costaba el yugo, yo ya lo pagué. Así es que no es... Yo ya lo pagué. Lo llevas conmigo. No lo vas a llevar solo. Conmigo. Entonces, es allí donde encontramos el descanso. Porque es Jesús el que nos ayuda a llevar el yugo. No es otro animal como nosotros. No es otro par como nosotros. No es otro hombre con los mismos pecados, con las mismas debilidades que nosotros. Sino es Jesús. Es Jesús, hermanos, el que va a ir con nosotros a nuestro lado. Pero solo si nos arrepentimos y venimos a Él, hallaremos descanso para nuestras almas. Calor tú en mí, me enseñas a amar tú en mí. Oremos. Bendito Dios Todopoderoso. Es cierto que muchas veces venimos a buscar descanso para nuestras almas. Es cierto que muchas veces venimos a buscar, Señor, tranquilizar nuestras conciencias. Pero nos olvidamos que hay un yugo que cargar. Y además, Señor, lo vemos tan difícil, tan pesado, cuando ignoramos que eres el que ya pagó. Eres el que ya sopesó el yugo sobre tus hombros. Y ahora simplemente es ligero porque tú nos ayudas. Pero lógicamente, Señor, mientras haya orgullo en nuestro corazón, mientras no haya mansedumbre en nuestro corazón, no lo vamos a entender, no lo vamos a ver de ese modo. Siempre lo vamos a ver difícil, Señor. Y la mansedumbre y la humildad de nuestro corazón, Señor amado, parten después de un arrepentimiento genuino. Y es que ese es el primer paso que el hombre debe dar, arrepentirse de sus pecados. Si no lo hemos hecho hasta este día, Señor, perdónanos en esta mañana. Si hay alguien en esta mañana, Señor, que necesita arrepentirse, que tu Espíritu Santo, Señor, lo mueva a ello y pueda dejar atrás todo pecado, dejar atrás toda maldad que viene cometiendo. Aunque ya hemos hablado y hablaremos más al respecto más adelante, que habrá consecuencias por nuestros pecados. Pero Dios mío, venimos a ti y nos ayudarás a cargar esas consecuencias. Nos ayudarás, Señor, a llevar ese yugo, esa carga, Señor. Pero ya somos salvos y podemos descansar en ti, Señor. Podemos descansar en tu palabra. Podemos descansar, Señor, en la paz que tú nos das, no como el mundo la sabe dar, sino como tú la sabes dar. Gracias, Padre bueno. Ayúdanos a librarnos de estar en la condición de aquellos pueblos donde se predicó tu palabra, donde realizaste tus milagros prominentes, Señor, y sin embargo te dieron la espalda. Y que tengas que tolerar, Señor, tengas que considerar un castigo menor a ciudades idólatras o ciudades inmorales, Señor. Y el castigo para ellos sea menor que aquel que viéndote, que oyéndote, que conociéndote, Señor, no quiera aceptarte. Libra, Señor, aquellos corazones y trae los arrepentimientos, Señor. Gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por hablarnos, Señor. Y ayúdanos a poner en práctica lo que hemos hablado, lo que hemos escuchado, lo que hemos leído. Que no quede como una sola información en nuestras vidas, sino que podamos caminar conforme a tu palabra cada día. Gracias, Señor, y por otro lado también, Señor, te pedimos por nuestros hermanos
por tus hijos, Señor, que están pasando diversas pruebas, enfermedades, Señor, por diversas crisis personales, y tú has permitido, Señor, como un proceso de prueba en sus vidas. Padre amado, nos gozamos y nos alegramos de ver cómo algunos de nuestros hermanos por quienes orábamos terminaron su proceso, Señor, y los has levantado, los has restaurado, Señor. Y definitivamente con mentes renovadas, con pensamientos renovados acerca de ti. Y precisamente es lo que es el resultado de estos procesos, en que cada día seamos más perfeccionados a tu voluntad, al conocimiento tuyo, Señor. Amado Dios, pero sabemos también que todavía hay quienes todavía están pasando este proceso, todavía no terminan sus procesos, y por ellos te rogamos, Señor, que no permitas que les falte la fe, que se afirmen cada vez más, que cada día, Señor, sigan obrando, sigan, Señor, confiando, sigan estables en sus corazones, aferrados a ti, Señor, confiados en ti. Ayuda a nuestros hermanos, Señor. Ayuda a los padres buenos. También por aquellos que todavía no te conocen, ya sea un familiar muy cercano o un familiar, Señor, de segundo o tercer grado, o un amigo, un vecino, a quien consideramos, Señor, y apreciamos. Y también, Señor, les hemos hablado de tu palabra, pero, Señor, todavía no doblegan sus corazones, todavía se resisten, Señor. Dios, ten compasión de ellos. Que tu Espíritu Santo obre en sus corazones y los traiga a arrepentimiento, Dios. Ellos también necesitan de ti, oh Dios amado. Te pedimos por nuestros pastores, Señor. Hoy es un día donde todos tus pastores, Señor, se levantan, se paran frente a la congregación y abren su boca predicando tu palabra. Pues que sea eso, Señor, te rogamos. Que prediquen tu palabra, Señor. Que no prediquen fábulas, que no prediquen experiencias personales, que no prediquen, Señor, nada que no sea tu palabra. Que prediquen tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo los llene y les dé sabiduría, Dios mío, para que prediquen tu palabra, para que tracen bien la palabra de verdad. Que sean buenos obreros tuyos, Señor, que usan bien la palabra, tu palabra, Señor. Unge a tus siervos, llénalos de ti, Señor, llénalos de tu sabiduría, para beneficio de tu iglesia, para beneficio de tu pueblo, de tus ovejas, Señor, a quienes les has encargado. Y cada uno dará cuentas, Dios mío, de cómo alimentan a sus ovejas, a tus ovejas, Señor, a tu iglesia. Padre bueno, trae sabiduría, fortaleza física, espiritual y también física, Señor, a todos nuestros pastores. Cada uno de mis hermanos que se unen a esta transmisión, en este momento estamos orando por nuestros pastores. Ellos están orando por sus pastores. Yo te pido por mis pastores. Dios amado, llénalos de ti, Padre. Fortalécelos cada día. Bríndales salud, Señor. Renueva sus fuerzas. Renueva, Señor, sus mentes. Santo Dios, renueva sus almas. Dios amado, quita toda carga, todo peso encima de ellos, Señor. Y ayúdalos a que puedan seguir sirviéndote, honrándote, edificando tu pueblo, Señor. También te pedimos por nuestras autoridades civiles, desde nuestro presidente hasta las autoridades locales. Señor, ellos también necesitan de tu salvación. Y te rogamos, Señor, como todos los días venimos haciéndolo, Dios mío, obra en sus corazones.
obra en sus vidas, Todopoderoso. Y también te pido, Señor, por mis hermanos que nos acompañan. Bendice sus vidas, bendice su salud, bendice, Señor, sus vidas espirituales, que sean siempre edificados en tu palabra, Señor, que no solamente, y me incluyo, no seamos solamente hacedores, sino también, no seamos solamente lectores, sino también hacedores de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Dios mío, llena a tus hijos de tus favores, sus familias sean bendecidas, sus hogares llenos, rebosen de amor, Señor, de tu amor, y que sus lámparas no se apaguen, al contrario, permanezcan brillando, Señor, en medio de sus hogares, si son los únicos cristianos o tienen algún familiar que no es cristiano, que ellos puedan reflejar tu luz en aquellos corazones. Gracias, Señor. Gracias por todo este tiempo. Te rogamos en Cristo Jesús, atiendas nuestras peticiones. Amén. Amén. Damos gracias a Dios, hermanos. Quiero hacer mención a nuestros hermanos que nos acompañan cada día. Azucena Loli, prima, Dios te bendiga. Saludos en casa, saludos a Dilmer y a la bebé. Viviana Sánchez Lama, hermana, Dios la bendiga. Shirley Aguirre, Dios te bendiga, hermana. Mercedes Moscol, Dios bendiga. Rebeca Romero, bendiciones. Rosa Cayetano, mi madrecita, Dios te bendiga, mamá. Javier Tomás Vázquez, bendiciones. Lilibet Raquel Ruiz, bendiciones. Lilibet, gracias por acompañarnos. María Electo, hermanita, Dios te bendiga. Por aquí, a ver, vamos a ver. Patricia Santillán Cisneros, Dios la bendiga. Sandra Vanessa, Dios bendiga. Gracias por acompañarnos. Liz Brenda Carvajal, bendiciones. Freddy González, hermano, Dios lo bendiga. Rosemil Saldarriaga, bendiciones. Juliana Espinosa, Dios te bendiga, Juliana. Liliana Isla, hermana, Dios la bendiga. Mercedes Mogollón, hermana, Dios la bendiga. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Hoy es domingo, Día del Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos. Había un coro, ¿verdad?, que lo cantábamos de niño. Hoy es domingo, qué día hermoso para gozarnos en el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en nuestra escuela dominical. El coro de la escuela dominical. Bueno, hay congregaciones donde sus escuelas dominicales las celebran en las mañanas y sus cultos centrales en las tardes. En nuestro caso celebramos el servicio general a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde, y también paralelamente los niños participan de la escuela bíblica infantil, tanto en la mañana como en la tarde. Y bueno, toda la familia, ¿verdad? Toda la familia. Hoy es un día de familia en el Señor. Nos gozamos y nos alegramos porque nos vamos a la casa de Dios. Decía el salmista: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Así es que nos estamos alistando ya, los que tenemos. Hay congregaciones que ya están en pleno servicio, hay congregaciones que celebran a las 8 de la mañana. Wow, miren, se levantan bastante temprano para alistarse para ir a la casa del Señor, ¿verdad? Así es que, hermanos, gocémonos el día de hoy. Vamos a la casa del Señor, vamos a gozarnos, vamos a alabar a Dios, vamos a adorar a Dios y vamos a recibir palabra del Señor. Dios use a sus siervos, a sus pastores, que prediquen la palabra del Señor y edifiquen a la iglesia. Amén. Así es que vamos, hermanos, a la casa del Señor el día de hoy. Gocémonos en ello. Mañana lunes nuevamente estamos en nuestro horario de entre semana a las 6 de la mañana. Si Dios lo permite así, nos estamos uniendo nuevamente. Bendiciones, hasta entonces. Señor.